Por falta de una herradura, un caballo se perdió. Por falta de un caballo, un soldado se perdió. Por falta de un soldado, una batalla se perdió. Por falta de una batalla, una guerra se perdió. Esta posible analogía nos hace reflexionar cómo la ausencia de pequeños controles que se convierten en sistemáticos y que podrían parecer desapercibidos, podrían justamente generar ese evento no deseado, ¿no? Un accidente o enfermedad laboral. Quizás podríamos modificarlo de esta manera, ¿no? Por falta de sensibilización, no se compró un sistema de barreras. Por falta de un sistema de barreras, no se colocó una malla anticaída. Por falta de una malla anticaída, un trabajador se accidentó. Esta sección está basada en gran parte del libro Barreras y Prevención de Accidentes del autor americano Erik Hollnagel, y considero hasta la fecha uno de los mejores libros que he leído acerca de la rama de seguridad industrial. Miremos aquí la figura 1.4, categorías de resultados. Tenemos en el eje X el grado de predicción del suceso, ¿no? En este lado izquierdo, bajo, y aquí estaría medio y aquí estaría alto. En el eje Y tenemos los eventos deseados y en este extremo están los eventos no deseados. Y justamente en este cuadrante superior derecho llamamos éxito porque miremos que está en la sección de deseado, porque un éxito justamente nosotros lo deseamos, ¿no? Y también miren que su grado de predicción estaría por aquí más o menos, ¿no? Y esto es predecible porque cuando hacemos esfuerzos, estrategias, trabajo en equipo, tenemos ese grado de predicción de que vamos a lograr ese éxito, ¿no? Por eso que se ha colocado más o menos en este trazo, ¿no? En esta línea. Sin embargo, en este cuadrante van a estar los eventos no deseados, como el contratiempo, por ejemplo, o una aproximación peligrosa. Y miremos que el grado de predicción está más o menos cerca, ¿no? Cerca a alto. ¿Por qué? Por ejemplo, una aproximación peligrosa podría ser que un vehículo a lo lejos yo veo que se está acercando hacia mí a toda velocidad. Entonces lo que yo voy a hacer es moverme justamente para que el vehículo no impacte conmigo, ¿no? Eso es una aproximación peligrosa y su grado de predicción, es decir, qué tanto yo sé que va a impactar conmigo, es porque justamente yo lo estoy viendo. En cambio acá en este cuadrante inferior izquierdo tenemos también eventos no deseados, ¿no? Por ejemplo, el incidente, accidente y un desastre son eventos que son no deseados y miren que su grado de predicción es bajo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cuándo va a ocurrir un desastre, yo no sé cuándo va a ocurrir un accidente o un incidente y su grado de predicción es justamente bajo, ¿no? Porque por todo lo contrario, si esta sección, ¿no? o por ejemplo un desastre estuviera en un alto grado de predicción por aquí más o menos, simplemente yo espero el día, la hora y el lugar para prepararme frente a ese accidente, ¿no? Frente a ese desastre, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, ingeniero, a las 3:30 p.m. va a haber un accidente, así que prepárese. Mi grado de predicción es alto porque yo sé que va a suceder, pero eso no es así, ¿no? Por eso que está acá en esta sección. Ahora tengamos en cuenta que para el autor Erik Hollnagel, un incidente sería a lo que nosotros llamamos un cuasi accidente, ¿no? En cambio, para la norma ISO 45001, versión 2018, un incidente podría clasificarse como accidente o enfermedad o cuasi accidente. Ya tengamos en cuenta eso. Y finalmente, en este cuadrante tenemos que justamente son eventos deseados, ¿no? Por ejemplo, la buena suerte, la serendipia, son eventos deseados y miren que su grado de predicción también es por acá más o menos, ¿no? Porque yo no sé cuándo voy a tener esa buena suerte. Ahora tenemos la figura 2.7, anatomía de un accidente, ¿no? Más conocida como árbol de fallos. Entonces miremos aquí, tenemos una actividad que va a tener una condición normal, pero en alguna determinada línea de tiempo va a pasar un acontecimiento inesperado. Como su nombre lo dice, no es algo que hemos esperado. Entonces esto va a tener o se va a transformar en una condición anormal, ¿no? No es algo normal.
Y miremos que a esto se suma una falla de control. Y esto va a ocasionar la sumatoria una pérdida sobre ese control. A eso sumamos que hay una ausencia de una defensa, ¿no? De una barrera, y va a ocurrir justamente esta sumatoria, esta unión, va a ocurrir un accidente, un evento no deseado. Ahora, ¿qué pasa? Que el autor Erik Hollnagel nos menciona que si reorganizamos ligeramente los componentes de la figura anterior que acabamos de ver, el resultado podría ser justamente esta figura. La figura 2.8 titulada Árboles, Acontecimientos y la Raíz. Esta figura muestra la genealogía de los sucesos, empezando justamente por el desencadenante, ¿no? Entonces miremos aquí, podría haber un acontecimiento inesperado. Y podría justamente tomar esta línea, ¿no? Este rumbo, esta dirección. Y hasta aquí no más queda porque ha sido mantenido con este control. Pero imaginemos que tome esta ruta, ¿no? Y genera una pérdida de control. Esta pérdida de control va a tener dos caminos. El camino A, que justamente va a tomar esta dirección. Y van a haber defensas efectivas, ¿no? Entonces estas defensas efectivas va a originar que esto vuelva a una condición normal. Pero ¿qué pasa si esta pérdida de control toma este rumbo y hay ausencia de defensas? O de repente no hay defensas efectivas y va a tomar este camino y plum, ocasiona el evento no deseado, que en este caso sería un accidente. Pero ¿qué pasa ahora? El autor nos menciona que como todo árbol no tiene una sola raíz, sino múltiples raíces. Entonces no es en el acontecimiento inesperado donde se inicia el accidente, sino que este puede considerarse resultado de una serie compleja de causas. Miremos aquí cómo este acontecimiento inesperado tiene una condición 1 y esa condición 1 tiene una condición 1.1, una condición 1.2. Asimismo, esto originó que existe una condición 2, ¿no? Una condición 2.1, una condición 3, una condición 3.1 y una condición 3.2. A veces he oído escuchar de los 5 porqués, ¿no? Los 5 porqués para hallar la causa raíz del problema. Cuando queremos investigar el incumplimiento de un requisito, entre otros aspectos, pero ¿qué nos hace pensar, ¿no? Que en el quinto porqué está la causa raíz que originó este incumplimiento? Aplico los 5 porqués y en el quinto porqué me dice falta de compromiso del personal operario. ¿Pero qué condiciones ocasionaron justamente esa falta de compromiso? Eso es lo que justamente nos quiere decir el autor, ¿no? Esa falta de compromiso pudo haberse por una condición X y esa condición X pudo deberse a una condición X sub 1 y así sucesivamente. Y justamente acá yo coloqué esta anotación, ¿no? El sistema busca rapidez en las cosas. Por eso eligen opciones poco fiables, pero rápidas. Si por ejemplo, y esto es solamente un ejemplo, una opinión, no siempre sucede así, pero si nosotros le decimos al empleador, ¿no? Que hay un análisis para investigar accidentes laborales que conllevará semanas con la ayuda de un equipo multidisciplinario, la compra de repente de algunos equipos sofisticados, simplemente ese empleador desistirá en esta metodología. Sin embargo, por otro lado, yo le propongo una metodología rápida, barata, que lo puede hacer una sola persona, su margen de error es elevado, pero cumplo con lo mínimo que pide la ley, eso va a aceptar el empleador. Por eso que vuelvo a repetir, esto es solamente una opinión, no siempre puede pasar así, todo empleador es muy distinto uno del otro, pero pasa que a veces nosotros investigamos un accidente y buscamos a veces buscar culpables, ¿no? Y de repente, plum, sale la investigación que la causa raíz ha sido error humano. Pero ¿qué hay detrás de ese error humano, ¿no? Yo no sé si esa persona ha dormido la cantidad de horas suficientes. Yo no sé si esa persona tiene problemas en casa. Yo no sé si de repente esa persona tiene hábitos inadecuados de alimentación, entre otros aspectos. Entonces, investigar un accidente es sumamente complejo, ¿no? De acuerdo a la magnitud del accidente, de acuerdo al contexto de cada empresa, entre otros factores. Después de esta breve introducción, vamos ahora a hablar
en términos generales, ¿qué es una barrera, no? La barrera es una obstrucción u obstáculo que puede generar dos opciones. Primero, evitar que un acontecimiento o evento no deseado se produzca, ¿no? Ese es uno. Y dos, frustrar o reducir el impacto de las consecuencias si a pesar de todo esto se produce. Entonces, como nos dice el autor para el primer caso, el propósito de la barrera, para este primer caso, es hacer que sea imposible que se produzca una acción concreta o un acontecimiento. En cambio, en este segundo caso, la barrera sirve, por ejemplo, para frenar las emisiones incontroladas de materia y energía, para limitar el alcance de las consecuencias o para debilitarlas de otros modos. Miremos esta imagen, ¿no? ¿Cómo podemos interpretarla? Que han existido dos barreras, barrera 1, barrera 2. Esta flecha roja simboliza el evento no deseado. Entonces, este evento no deseado ha penetrado la barrera 1, ha penetrado la barrera 2 y han fallado, ¿no? Porque simplemente han dejado pasar ese evento no deseado. Es decir, su función de barrera no ha funcionado. Por eso se dice que en el análisis de accidentes laborales, gran parte de los esfuerzos también deben ir por analizar, verificar, observar qué barreras fallaron en ese evento no deseado. Es decir, analizaremos qué falló en todo este sistema de barreras que nosotros hemos incorporado. De repente la altura de la barrera no fue suficiente, el material de la barrera no fue lo suficientemente resistente, o se produjo fatiga del metal, entre otros aspectos. Fatiga del metal es un término que se utiliza cuando un componente de una barrera, por ejemplo, un perno, ¿no?, ha sufrido un desgaste al pasar el tiempo y se rompe. Esto provoca que ya no sirva o no cumpla sus funciones por la cual fue diseñado y construido. Si nosotros revisamos un poquito de historia, la fatiga del metal ha generado muchos accidentes laborales. Por eso no basta solamente con aplicar la barrera, ¿no? Debemos saber cuándo corresponde su mantenimiento, realizar inspecciones a estas barreras. Podría pasar también, y les digo por experiencia, ¿no?, que incluso roedores o aves han ocasionado destrozo en este tipo de barreras, ¿no? Entonces es sumamente importante dar seguimiento a estas barreras y verificar si en efecto están cumpliendo su función respectiva. Este es un ejemplo de barreras, ¿no? Mallas metálicas color amarillo que se han colocado en máquinas en movimiento para evitar el atrapamiento de miembros del cuerpo o vestimenta de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa? Que quizás mi gerencia general no está sensibilizada, es decir, no entiende la importancia de la seguridad industrial y en lugar de colocar estas mallas metálicas, que es una inversión, ha decidido colocar en distintos puntos, ¿no?, diversas señalizaciones que digan, ¿no?, peligro, máquinas en movimiento. ¿Realmente esto sería adecuado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál de las dos barreras creen que es más eficaz? En la escala de jerarquía de controles, esta malla metálica sería catalogada como un control de ingeniería, ¿no? En cambio aquí esto sería quizás catalogado como un control administrativo, es decir, un control menos eficiente. O podría darse el caso también a buena hora que existan este tipo de barreras más este tipo de señalizaciones. Acá hay otro ejemplo de barreras. Robot industrial en una línea de producción de vehículos. Estos robots harán movimientos circulares que podrían golpear y herir a un trabajador, por ello se los ha colocado dentro de una cabina o jaula completamente cerrada. Esto evitará que las personas accidentalmente se aproximen. Pasa que estos robots tienen una velocidad de trabajo, ¿no? Tienen un grado de inclinación, unos movimientos que de repente es giratorio de aquí hasta acá. Entonces ha colocado justamente estas mallas metálicas para evitar el acceso al personal. Recordemos que los robots hoy en día no son conscientes, ¿no?, de lo que ocurre a su alrededor. Ellos podrían de repente estar golpeando a un trabajador una y otra vez hasta dejarlo gravemente y seguir trabajando, ¿no? Porque simplemente han sido programados para funciones quizás de soldadura o ensamblado de piezas.
Podría quizás otra barrera ser la siguiente, miren, que al momento de abrir la compuerta para entrar a esta jaula, automáticamente los robots dejarán de trabajar, quizás para actividades de mantenimiento preventivo o limpieza, ¿no? Entonces, al abrir la compuerta para entrar a esta jaula, la energía bruscamente dejará de alimentar a estos robots. Esta jaula, por ejemplo, sería una barrera física. En cambio, esta compuerta que ha sido configurada para que al momento de abrirse se corte el suministro de energía, esto sería una barrera funcional o lógica, porque simplemente sigue diversas secuencias. Entonces, existe una soldadura realizada por robot industrial en una línea de producción de vehículos. Entonces acá aparece una condicional, una pregunta, ¿no? Apertura de compuerta, no, entonces sigue su trabajo normal, los robots. Pero en caso de existe esa apertura de compuertas, la respuesta es sí, se va a generar justamente el desabastecimiento de energía para ese robot industrial. Entonces ya se puede, el siguiente paso es ingreso para mantenimiento preventivo a ese robot industrial. Miremos aquí el modelo de barras o modelo de mitigación de riesgos del queso suizo, que si buscamos por ejemplo en Google, las características de este queso es que posee justamente estas circunferencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una actividad, un proceso, una tarea que tiene ese potencial de generar un daño o perjuicio a la salud y seguridad del trabajador, entonces se va a catalogar como un peligro. Entonces ese peligro, miremos acá al extremo derecho, tiene el potencial justamente de generar ese evento no deseado, ¿no? Ese incidente, que para este caso hemos colocado atrapamiento de manos en una máquina en movimiento. Entonces miremos que tenemos barreras, ¿no? Barrera 1, señalizaciones, barrera 2, procedimientos, y barrera 3, un sensor de seguridad. Podría pasar que este peligro se tope con esta barrera, rebote y simplemente el peligro ha sido controlado en la barrera 1, ¿no? Que son señalizaciones. Pero miremos que estos orificios representan las vulnerabilidades que presentan estas barreras. Entonces ese peligro ha penetrado, ¿no? O ha burlado esas vulnerabilidades y ha pasado o sigue este camino, ¿no? Esta trayectoria. Ahora se topó con la barrera 2 y podría justamente estos procedimientos ser eficientes y el peligro controlado en la barrera 2. Pero como en toda barrera existen vulnerabilidades, ¿no? Entonces posiblemente haya penetrado también esta barrera 2 y nos encontramos con la barrera 3, ¿no? Y miren cómo hay agujeros que, como dije, esto representa la vulnerabilidad y nuevamente ha burlado esta barrera y miren, plum, ocasionó ese incidente. Ahora, ¿qué vulnerabilidades podrían haber en señalizaciones? De repente que las letras ya no sean legibles, que se hayan caído las señalizaciones, que le haya caído polvo y yo ya no pueda ver qué dice, ¿no? O de repente, ¿qué vulnerabilidades podrían haber en los procedimientos? De repente que son procedimientos extensos en el cual el trabajador no lo ha entendido, o de repente hay un trabajador con déficit de atención y concentración y simplemente mientras él me hablaba yo estaba pensando en otras cosas, ¿no? O de repente son procedimientos con terminologías muy técnicas, ¿no? Que a nivel operario quizás no lo pueden entender. ¿Y cuáles podrían ser las vulnerabilidades en un sensor de seguridad? Que de repente no se le ha hecho el mantenimiento o de repente ha sufrido un golpe, ¿no? Entonces sus mecanismos ya no funcionan correctamente. Entonces es importante que nosotros hagamos seguimiento a estas barreras, ¿no? Porque no basta solo con instalarlas y ahí queda todo, ¿no? Yo debo ver en una determinada línea de tiempo, hacer inspecciones y verificar que en efecto estas barreras siguen cumpliendo sus funciones tal cual yo lo instalé en un inicio. Miremos aquí, tenemos 3 distintos tipos de separadores viales para evitar que un vehículo se pase al carril del sentido contrario y por ende, ¿no? Evitar un accidente. El primer separador vial es una línea continua, ¿no? Color amarilla. Entonces el conductor al ver esta línea entenderá justamente que no debe cruzar el carril del sentido contrario.
podríamos decir que es una barrera muy básica, ¿no? Porque el sol, el aceite que cae de los carros, el polvo, etcétera, podría ocasionar que poco a poco esta línea pierda su nitidez o no pueda verse. O podría quizás un chofer en estado de ebriedad simplemente hacer caso omiso a esta línea. Pero tenemos un segundo separador vial, que son elementos de polipropileno con señalética amarilla, ¿no? Van a ver acá que hay una señalética amarilla, que a veces cuando colocamos luz alta van a ver que podemos ver esa reflexión de la luz. Entonces, si yo estoy manejando a una velocidad baja y de repente por aquí me acerco a este separador vial, yo voy a ver cómo mi llanta se eleva ligeramente y eso me indica que justamente ten cuidado porque puedes pasar al otro carril. Pero ahora vamos a este último separador vial, que es una estructura de concreto también con señaléticas. Miren, en cada tramo hay una señalética y este es una estructura mucho más resistente. Entonces, si de repente un vehículo choca a una velocidad alta, simplemente esta estructura va a retener ese vehículo y va a evitar que pase al otro carril. Ahora tengamos en cuenta que sí es cierto, ¿no?, que esto tiene una inversión determinada, pero es una barrera efectiva. You know when you're driving down the highway and you unfortunately see old tire skid marks heading towards the guardrails? The fact is that while automobile travel is getting safer all the time, it still has its dangers. Now one new innovation can help drivers safely get to where they're going, reducing crashes on the freeway with a rolling ricochet. At first glance, these barrels look like they could be storing water, but the fact is they're designed to help save lives with a ricochet on the road. This rolling barrier guardrail system is an idea born by Sun Ho Choi of ETI Guardrails. Mr. Choi and his translator, Mr. KJ An, spoke to us from their headquarters in South Korea. Welcome to Innovation Nation. Hi, Mom. What sparked the idea for these rolling guardrails? 제가 오래전에 티베트 여행에 갔을 때 그곳의 유명한 도시인 티베트. When I traveled to Tibet country a long time ago, I visited a Tibetan palace in the famous city. By chance, I saw rotating bells called Manicha, and people around were spinning the bells and praying continually. That was the first time I got the idea of the rolling barrier product. Lots of testing was involved in finding the right combination of materials and getting the right size, weight, and ability to withstand not just a crash impact, but also volatile weather. How do they differ from what we normally see on the roads? 일반적으로 우리가 도로에서 In general, in the case of the guardrail that we commonly see on the road, when the vehicle crashes into the guardrail, the metal plate is distorted and reduce the impact. In the meantime, ETI rolling barrier guardrail adopts totally new double shock absorbing technologies. So if a vehicle crashes into the barrels, which are installed between framed rails, they will rotate, converting the shock-absorbing energy into rotating energy by spinning. The barrels can also move backwards along a track in order to maximize the shock absorption. Thank you for keeping us safer on the roads. La puerta, como bien lo menciona el autor Erik Hollnagel, es un tipo de barrera porque representa un obstáculo si queremos entrar a un determinado lugar. Una puerta metálica podría ser una barrera para evitar que personas no entren a una zona donde se practiquen rayos X. Pero también tenemos puertas automáticas que se aperturan con sensores en un bus, por ejemplo. En el verano del año 98, 2 chicos murieron a causa de un accidente en un autobús porque se quedaron atrapados en la puerta cuando ésta se estaba cerrando y el conductor había reanudado la marcha sin darse cuenta de ello. En el invierno del año 99, un chico de 15 años se quedó atrapado por la puerta de un autobús. Entonces, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas? Se dieron cuenta que los sensores no cubrían la parte inferior de la puerta, ¿no? Hasta 11 centímetros desde el extremo inferior de la puerta,
Esto ocasionaba que si un niño que se caía y quedaba atrapado por la mano o por la pierna cerca del extremo inferior de la puerta, no sería detectado. También se dieron cuenta de que mientras los sensores en la puerta funcionaban correctamente cuando fueron probados en un garaje, en un almacén cálido y seco, podrían fallar justamente en condiciones reales, por ejemplo, con temperaturas bajo cero, viento, nieve, lluvia, suciedad, etc. Entonces, en este tipo de puertas automáticas podríamos incorporar dos sensores, uno para la altura de niños y otro para la altura de adultos, o un solo sensor que cubra todo ese rango de edades, o mejor dicho, de alturas. Podríamos incorporar una cámara de video en donde el chofer pueda visualizar toda esa zona de la puerta para verificar en efecto que no haya nadie, que no haya nadie atrapado ahí o que se haya quedado ahí. Podríamos incorporar también un mecanismo para que el mismo chofer abra con un botón estas puertas en caso de emergencias. Una forma de clasificar los sistemas de barreras podrían ser las siguientes, sistemas de barrera física, sistemas de barrera funcional, sistema de barrera simbólica y sistema de barrera incorpórea. En lo que respecta a los sistemas de barrera física o material, estas evitan físicamente que una acción se lleve a cabo o un acontecimiento tenga lugar. Por ello, esta barrera representa un obstáculo físico para el traspaso de una determinada masa, energía o información desde un punto A hacia un punto B, y en el caso que no pueda evitar retenerlo en su totalidad, al menos podría justamente frenarlo o retrasarlo. Por ello, se dice que un sistema de barrera física puede soportar fuerzas hasta un determinado punto, más allá del cual quizás ya no sea efectivo. Entonces tenemos esta tabla, que tiene como función de barrera contener o proteger o evitar el transporte de algo desde la localización presente o en la localización presente. Tenemos paredes, puertas, edificios, medianas, filtros, válvulas, etc. Mantener la unión, cohesión, elasticidad, indestructibilidad, componentes que no se rompen o fracturan fácilmente, que son como ejemplo los cristales de seguridad que se usan en los vehículos. Separar, proteger, bloquear, zonas de derrumbes, depuradoras, filtros, etc. Este es un ejemplo de un sistema de barrera física, y en esta imagen de la derecha vemos cómo el concreto puede retener los rayos alfa, beta, gamma e incluso neutrones. Si tuviéramos, por ejemplo, paredes con un material menos resistente, esto podría traspasar o penetrar y justamente afectar la salud de las personas que trabajan en las áreas de oficinas aledañas. Este es otro ejemplo de una barrera física para evitar que quizás niños, curiosos o incluso personas con malas intenciones se acerquen a este transformador eléctrico y podrían justamente recibir una descarga eléctrica por una inadecuada manipulación. Aquí tenemos otras barreras para evitar la presencia de animales ponzoñosos o vectores de enfermedades. La imagen del lado izquierdo es una tapa metálica en un drenaje para evitar que estos animales puedan salir al exterior. Y en la imagen derecha vemos unas mallas para evitar el ingreso de zancudos, que son vectores de enfermedades, usualmente en países tropicales como en Perú, por ejemplo. Sistemas de barrera funcional, activa o dinámica. Vamos a leer rápidamente, Actúa impidiendo que la acción se lleve a cabo, por ejemplo, estableciendo un bloqueo intermedio, sea lógico o temporal. Este sistema establece efectivamente una o más condiciones previas que tienen que cumplirse antes de que una acción pueda ser llevada a cabo. Esas condiciones previas no siempre tienen que ser interpretadas por el hombre, sino que pueden ser cuestionadas o percibidas por un instrumento tecnológico, por ejemplo, un mecanismo de seguridad automático como el sistema de airbag. ¿Qué pasa con este tipo de sistemas? Que hay un sensor que en caso haya un impacto, esto lo va a detectar y justamente recién ahí va a salir ese sistema de airbag, que se encuentran en los vehículos.
Entonces acá tenemos función de barrera, ¿no? Evitar el movimiento o la acción, cerraduras, alineación de equipamiento, engranaje físico, entre otros. Evitar el movimiento o la acción, contraseñas, claves de acceso, secuencias de acción, precondiciones, etc. Obstaculizar o impedir las acciones, distancia, persistencia, retrasos, sincronización, etc. Suavizar o atenuar, reducción activa del ruido, suspensión activa, disipar la energía, apagar, extinguir, airbag, aparatos de rociadura automática. Entonces miremos aquí, este es un ejemplo de una barrera funcional, ¿no? Porque se necesitan ciertas condiciones para que se pueda activar. Si existe una temperatura elevada, este sensor lo va a detectar, se va a romper y va a salir, porque acá hay tuberías, va a salir el agua a presión y este elemento que se llama deflector va a ocasionar que el agua salga por estas direcciones. Entonces miren cómo hay un conjunto de condiciones para que esta barrera pueda activarse. Eso también es una barrera funcional porque ha tenido que pasar un conjunto de condiciones para que se pueda activar esta barrera. Si no existiese esta válvula, la presión aumentaría cada vez más y buscará aquella zona débil, aquella zona vulnerable para que pueda romper y liberar esa energía, ¿no? Que está bajo presión, que si hablamos de metales, una soldadura mal hecha podría allí justamente liberarse y romper esa tubería. Y ha pasado casos, me consta, que tuberías han explotado, ¿no? Y generado accidentes sumamente graves. Por todo lo contrario, cuando existe una presión elevada, se activará esta válvula y podría justamente liberar esa energía. Ya miren acá cómo se libera y la presión baja. Sistemas de barrera simbólica. La característica que los define es que tienen que ser interpretados para que puedan cumplir su objetivo. Por tanto, necesitan de un agente de algún modo inteligente que pueda percibir y responder como se pretendía. Estos sistemas son ubicuos y estamos rodeados por toda clase de signos y señales visuales y auditivas. Pasa que mientras que el sistema de barrera funcional establece una precondición real que justamente debe ser cumplida por el sistema o por el usuario antes que una acción pueda llevarse a cabo, un sistema de barrera simbólica indica una limitación en la actuación que puede o no ser respetada, ¿no? Por ejemplo, la señal de límite de velocidad en una carretera es una barrera simbólica que solo funciona siempre y cuando el conductor la ve, genera esa toma de conciencia y por ende respeta la señalización y reduce la velocidad. Entonces acá tenemos función de barrera, ¿no? Contrarrestar, prevenir, frustrar acciones, codificación de funciones, demarcaciones, etiquetas, advertencias, etc. Regular acciones, instrucciones, procedimientos, precauciones, etc. Indicar el estatus o condición del sistema, ¿no? Señales, advertencias, alarmas, permiso o autorización, permiso de trabajo, orden de trabajo, comunicación, dependencia interpersonal, vía libre, aprobación, en el sentido de que la ausencia de vía libre también es una barrera. Entonces miremos aquí, estas son barreras simbólicas, ¿no? Acá hay un letrero que dice área de bioseguridad, solo personal autorizado. Y acá tenemos una persona que está dando señales a este piloto o copiloto que debe detenerse. Acá tenemos más barreras simbólicas, ¿no? Desde esta etiqueta que dice peligro, descarga eléctrica, hasta este candado que dice en esta etiqueta peligro, no remover, y acá también no operar. Ahora, ¿qué pasa con estas barreras simbólicas? Por ejemplo, en un procedimiento, ¿no? Pasa que un procedimiento funciona siempre y cuando ese contenido es entendido por el trabajador, ¿no? A veces vemos, y vuelvo a repetir, procedimientos extensos, ¿no? Con terminologías de repente extrañas para el operario. Entonces, por eso que ese tipo de procedimiento tiene ciertas desventajas. Entonces, acá nos dice, en la medida en que un procedimiento es una barrera, representa un sistema de barrera simbólica, puesto que sus advertencias, precauciones y condiciones requieren un acto de interpretación para que funcione.
¿Qué más nos dice? Que un procedimiento es en sí mismo una instrucción para hacer algo de un modo determinado. Por tanto, no es en principio una barrera, ¿no? Excepto por el hecho de que llevar a cabo las acciones correctas excluye que se hagan las acciones incorrectas. Desde el punto de vista de la actuación, el procedimiento es una cuestión de facilitación, es decir, de hacer que algo resulte más fácil de llevar a cabo y no de evitar que algo ocurra. Acá tenemos más barreras simbólicas, ¿no? Tenemos acá cuidado, no personal autorizado. Acá tenemos también más señaléticas y acá también, ¿no? Sistemas de barrera incorpórea. Carece de forma material o sustancia en las situaciones en las que se aplica. En vez de eso, depende del conocimiento que el usuario tenga para que esta barrera cumpla su objetivo. Entonces, los típicos sistemas de barreras incorpóreas son normas, instrucciones, principios de seguridad, leyes, etc. En contextos industriales, los sistemas de barrera incorpórea son en gran parte sinónimos de las barreras organizativas, es decir, las normas que la propia empresa impone, ¿no? Entonces, función de barrera, ¿no? Obedecer, mostrar conformidad. Ejemplo, autocontrol, normas éticas, moral, presión social o de grupo. Prescribir, normas, leyes, instrucciones, prohibiciones. Normas, restricciones, leyes, etc. Entonces, recordemos que una barrera incorpórea depende de la voluntad de los trabajadores para respetarlas. Por otro lado, también es necesario tener en cuenta que necesitan recordarlas, ¿no? Para que éstas funcionen o se activen. O depende completamente del respeto que muestren los trabajadores por estas barreras. Ahí hablamos justamente del concepto cultura de seguridad, ¿no? Entonces tenemos que justamente un trabajador tiene autocontrol, normas éticas, moral, cultura de un país, costumbres, hábitos, creencias, y estas son mis barreras incorpóreas. Entonces miremos en esta imagen que tenemos todas las barreras, ¿no? Barrera funcional, porque acá hay una precondición, un acceso, una clave que me va a pedir para que se pueda activar esta compuerta. Hay una barrera física, que es esta valla metálica color amarillo-naranja. Tenemos esta barrera simbólica, ¿no? Porque miren que acá hay un letrero que dice precaución, no se permite operar esta máquina sin guardias en posición. Y finalmente la barrera incorpórea, ¿no? Miren que el trabajador dice, en el reglamento se menciona que no debo entrar allí, ¿no? A esta zona donde hay un brazo hidráulico en movimiento. Entonces recordemos esto que es fundamental. La finalidad de una barrera es impedir que algo se produzca, ¿no? Algo negativo, un evento no deseado se produzca. Entonces también podemos decir que una barrera tiene calidad, ¿no? Un grado de calidad bajo, medio o alto, ¿no? Entonces hay características que nos va a permitir justamente ver esa calidad de la barrera. Una de ellas es la eficacia y adecuación. Se refiere al grado de eficacia que se espera que tenga la barrera para lograr su propósito, es decir, en qué medida puede responder al propósito esperado. Recursos requeridos, es decir, cuánto yo voy a invertir para que esta barrera se diseñe, se instale y tenga esa puesta en marcha. Robustez, fiabilidad. Esto se refiere al grado de fiabilidad y resistencia de la barrera, es decir, en qué medida puede soportar la variabilidad del entorno, ¿no? Prácticas laborales, información degradada o ruido, acontecimientos inesperados, desgaste natural, etc. Demora en la ejecución, es decir, desde que ocurre el acontecimiento, cuánto tiempo se va a demorar esa barrera para que justamente se active, ¿no? Aplicabilidad a tareas críticas de seguridad. Es decir, podrían existir barreras ya específicas, ¿no? Normalmente sujetas a una serie de restricciones por parte de la directiva o de los cuerpos reguladores. Disponibilidad, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo está disponible esa barrera, ¿no? De repente 24 horas a la semana o solamente 12 horas. A eso se refiere disponibilidad. Evaluación son las acciones que permiten verificar si una barrera puede funcionar como se esperaba, ¿no?
tanto en el diseño como durante en el uso real. Y dependencia del hombre se refiere hasta qué punto una barrera depende de la mano del hombre para cumplir su objetivo. Entonces, sería ideal, ¿no?, que existan barreras que sean eficientes, resistentes, rápidas, baratas, aplicable a todo tipo de tareas, incluidas las críticas, y fáciles de verificar. Es importante también poder evaluar el grado de vulnerabilidad de los sistemas de barreras y en qué medida, ¿no?, en qué momento estas barreras pueden fallar, y justamente allí aplicar controles. Y aquí tenemos todos los tipos de barreras, ¿no?, física, funcional, simbólica, incorpórea. Y miren que cada una de ellas tiene debilidades, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de eficacia, la barrera física es alta, ¿no?, pero miremos la incorpórea, es baja, la simbólica es media. Necesidad de recursos, ¿no? Siempre la física va a ser media alta, ¿no? En cambio, la simbólica es baja o media, incorpórea baja. Resistencia media alta acá, media alta, baja media, baja. Retraso de ejecución, acá sí es largo, acá puede ser medio o largo dependiendo del tipo de barrera funcional. Acá usualmente las barreras simbólicas son medias, ¿no? Y acá la incorpórea es corto. Aplicabilidad en tareas críticas de seguridad, acá es bajo, media, bajo, bajo. Disponibilidad, la barrera física siempre va a estar disponible, ¿no?, en el área de trabajo. La funcional es baja o alta dependiendo, simbólica alta, y la incorpórea es incierta porque va a depender de cada trabajador. La forma de evaluarlo, ¿no? La física es fácil, yo puedo observar esa barrera física. La funcional es difícil porque va a tener esos mecanismos de configuración, códigos fuentes, circuitos, etc., ¿no? La simbólica es difícil, la incorpórea es difícil. Dependencia del hombre. Miren que la barrera física depende cero, ¿no?, del hombre. La funcional bajo, la simbólica alta y la incorpórea alta. Y acá tenemos la tabla 4.1, posibles estrategias para la prevención de accidentes, ¿no? Principal estrategia, vamos a empezar con prevención. Tipo, sistema de barrera funcional. Ejemplos, alarmas, bloqueo de intermedios, conexiones. Sistema de barrera física son los edificios, vallas. Ahora, si me preguntan edificios, ¿por qué es una barrera física? Porque justamente tiene esos elementos estructurales que va a evitar que justamente entren vientos fuertes, va a resistir cierta carga sísmica, entre otros aspectos. Sistema de barrera simbólica, normas, tareas, procedimientos. Sistema de barrera incorpórea, cultura de la seguridad. Facilitación, diseño, interfaces, regularización, agrupamiento, apoyo, atención, memoria. Protección, sistema de barrera física, ¿no?, pared, sistema de barrera funcional, airbag. Recuperación, diseño del sistema, apoyo operativo, tolerancia de los fallos. Mitigación, valoración retrospectiva, detección, reparación, eliminación, rediseño del sistema, destitución. Aquí hay más barreras físicas, miren. Este es un cable eléctrico que representa una condición insegura, ¿no?, que justamente puede ocasionar esto, ¿no?, una caída a nivel. Entonces yo podría colocar este elemento, esta barrera, en el cual yo canalice el cable por debajo de este elemento, y esto va a permitir que tanto personas pasen, trabajadores, incluso si es un ambiente abierto, por acá pueden pasar bicicletas, triciclos, entre otros. Acá tenemos justamente estas vallas metálicas color amarillo, que justamente va a permitir que estas fajas no tengan contacto con el trabajador y por ende genere un atrapamiento en miembros del cuerpo. Acá tenemos una barrera física que es un acrílico, que cuando esta máquina esté en funcionamiento, estos elementos, estos retazos metálicos no puedan penetrar o caer en la vista del trabajador o en la piel, ¿no?, y por ende genere un daño. Acá tenemos también más barreras, acá está cerrado por limpieza, acá hay otros tipos de barreras que evitan el acceso, ¿no?, a distintas áreas. Acá tenemos otra barrera en un sector construcción que va a permitir o evitar que justamente caiga a nivel al primer piso elementos como herramientas, materiales, incluso también el trabajador, ¿no?, para que no pueda tener esa caída a desnivel el trabajador y pueda tener un daño irreversible o mortal. Acá tenemos otro tipo de barreras que va a permitir justamente que el trabajador
por lo mismo que se está construyendo, no pueda caer a desnivel. Acá, si nosotros miramos detenidamente, estas barreras físicas color naranja va a permitir que justamente esos montacargas, elevadores, no puedan chocar con esta estructura metálica, ¿no? Porque de repente, si no está esta barrera, choca y puede generar un colapso o una caída en cadena, ¿no? Esto colapsa, cae el otro, cae el otro, cae el otro, como usualmente hemos visto en algunos videos, ¿no? que pasa en este tipo de almacenes. Y miren que acá también vemos este tipo de protecciones. Acá tenemos una barrera que justamente va a permitir que este personal que está ubicado en esta área no pueda, por alguna razón caiga o tropiece, no pueda llegar hasta este nivel, ¿no? Hasta este primer piso donde están estas líneas amarillas, sino que va a existir este elemento que lo va a retener. Acá tenemos más barreras físicas. Esta es una baranda metálica color amarillo, que usualmente lo he visto bastante en plantas de tratamiento de agua, como también en el sector de hidrocarburos, ¿no? Si ustedes miran aquí, acá también van a existir barandas. Acá tenemos más barreras, ¿no? Tenemos acá una escalera, barandas metálicas, y acá tenemos una faja transportadora que, para evitar justamente el atrapamiento, se ha encapsulado toda esta parte, ¿no? Acá tenemos diversas barreras, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta malla metálica, esta pared, y acá tenemos este sensor color rojo que, si el trabajador choca, se va a activar la alarma y automáticamente este robot o brazo hidráulico va a dejar de moverse, porque recordemos que esto gira y puede golpear al trabajador. Acá tenemos una parada de emergencia también. Acá también tenemos acrílicos en estos dos lados de esta herramienta para evitar justamente cualquier tipo de daño al personal, ¿no? Usualmente se generan estos retazos que podrían generar, o chispas, ¿no? Que pueden generar un perjuicio o contacto con el trabajador. Miremos esta imagen. Es una escalera que ha sido protegida, ¿no? Con estas barandas, porque podría pasar que de repente el trabajador esté descendiendo, pierda el equilibrio y pueda caer, ¿no? en esta zona, ¿no? Una caída a desnivel. Por todo lo contrario, si ocurre eso, esto lo va a proteger de esa caída. Acá también tenemos barandas metálicas. Y acá tenemos varias barreras físicas, ¿no? Tenemos primeramente esta baranda metálica, y por ende, por alguna razón esto falle, tenemos este elemento que va a retener esa caída a desnivel. Estimados participantes, hemos llegado a la parte final de esta sección. Muchas gracias por su atención.